Al Tablero con Fray Nelson. En una de sus famosas oraciones, una gran santa de nuestra iglesia llamada Catalina de Siena le decía a Cristo: tú obras como un loco, como un borracho. ¿Cómo es eso de dejarte matar por pecadores? Parece que esa locura de Cristo se le ha pegado a mucha gente, especialmente a los mártires. Hoy queremos recordar a un hombre llamado Ignacio de Antioquía, que vivió a fines del siglo I y comienzos del siglo II. Estaba tan convencido de la importancia de morir por Jesús, que dijo a la comunidad de los cristianos en Roma: si ustedes impiden que me maten, es porque ustedes no me quieren. Si ustedes en realidad me quieren, deben facilitar las cosas para que yo muera en los dientes de las fieras. Y así sucedió. Es el tipo de locura que tienen los mártires. ¿Qué había detrás de esta locura? ¿Qué significa eso para nosotros? Hoy, en Al Tablero con Fray Nelson. En la clase de hoy, San Ignacio de Antioquía. Un refrán común es que lo que no se conoce, no se ama. Uno no puede apreciar, uno no puede agradecer lo que no sabe que tiene. Y nuestra Iglesia Católica lo que sí tiene es vida, y lo que sí tiene es luz, y lo que sí tiene son santos. Yo creo que son tantas las ocasiones en que las noticias nos hablan de los aspectos más negativos de la Iglesia Católica, que encontraron un cura ladrón, que encontraron por allá una monja amargada, que encontraron a un obispo pederasta, que encontraron y todos son malas noticias. Casi digo yo que es como una especie de vicio de los medios de comunicación, y no solo con la Iglesia, siempre a la caza de malas noticias, hasta el punto que se ha detectado que cuando una persona oye demasiados noticieros, eso tiene un impacto en su estado emocional, porque es como oír media hora, 1 hora, 2 horas. O sea, si tú tomas a un cerebro humano y durante 2 horas le echas un baño de malas noticias, eso tiene que tener un impacto. Pero volviendo a lo de nuestra Iglesia Católica, yo creo que se destacan tanto las malas noticias y los antitestimonios y las incoherencias, que yo creo que mucha gente no sabe los tesoros que tenemos. Y utilicé la palabra tesoros. Y si se habla de tesoros de la Iglesia, ya no faltará quien levante el puño y diga: ¡claro! Que vendan el Vaticano y que vendan todo eso, como si esos fueran los grandes tesoros, y como si enriqueciendo al Museo Británico o al Museo del Louvre, nosotros estuviéramos siendo más justos con la humanidad. Los verdaderos y grandes tesoros y el verdadero centro de la vida cristiana está en los mejores hijos de la Iglesia, que no son otros sino los santos, son ellos. Por eso es importante, yo creo, de vez en cuando hacer estos recorridos, como el que estamos haciendo en esta 8ª temporada de Al Tablero. Estamos recorriendo primeros tiempos de la Iglesia y estamos visitando a algunos de nuestros antecesores en la fe. Estamos conociendo un poquito de aquella gente que nos ha dejado un testimonio eximio, una enseñanza pura, un ejemplo incontestable. Aquellos que de verdad han marcado un camino. La vez pasada hablábamos, por ejemplo, de San Clemente, que después de una vida de verdadero servicio a la Iglesia, tuvo que pasar también por el duro martirio. Él fue ahogado, se le amarró un ancla al cuello para que se hundiera, como efectivamente sucedió, y para que muriera así, entre ahorcado y asfixiado y ahogado. Ese fue el camino final en esta tierra para Clemente Romano. Hoy vamos a referirnos a otro personaje grande en la santidad, un hombre absolutamente admirable llamado Ignacio. Y por él, por este Ignacio, muchos otros han tomado también ese nombre. Muy posiblemente también Ignacio de Loyola, que muchos siglos después, sería el fundador
de la Compañía de Jesús. El nombre Ignacio se hace cristiano fundamentalmente por ese personaje del cual vamos a hablar hoy, Ignacio de Antioquía. Ante todo hay que recordar que en la época a la que estamos haciendo referencia, es decir, el siglo I de nuestra era, el Imperio Romano tenía tres grandes polos, tres grandes centros. Uno, por supuesto, Roma, ni más faltaba. Luego había dos ciudades que eran muy importantes. Una, Alejandría, fundada por Alejandro Magno, eso significa siglo IV antes de nuestra era, allá en el norte de Egipto. Alejandría era no solamente un centro de comercio en términos de bienes materiales, sino un centro de intercambio de ideas y de filosofías. Y este comercio de pensamientos y de lenguas muy pronto hizo de Alejandría toda una capital del mundo intelectual de la época. Esa importancia académica y esa importancia intelectual la conservaría Alejandría con tanto brillo como el famoso faro que se encontraba ahí y que fue llamado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el famoso faro de Alejandría. Hay varios santos de nuestra Iglesia Católica, quizás en otros programas comentemos de ellos. Tenemos, por ejemplo, a Atanasio, San Atanasio, el gran héroe del Concilio de Nicea, era de esa iglesia, de esa comunidad cristiana de Alejandría. Tenemos, por supuesto, a San Cirilo de Alejandría, otro personaje vinculado, no canonizado. Hay algunas dificultades doctrinales serias que rodean el recuerdo de este hombre, pero se llama Orígenes. Y este hombre Orígenes tuvo una gran importancia y él estaba vinculado a esta iglesia. Entonces, pues hay varios personajes que tienen que ver con Alejandría. Hemos hablado de Roma, hemos hablado de Alejandría, al norte de Egipto, y había otra ciudad que era muy importante y que queda en lo que hoy es Turquía. Esa ciudad se llamaba Antioquía. Antioquía. El nombre Antioquía deriva de un nombre que aparece también en la Biblia. Ese nombre es Antíoco. Antíoco. Antíoco fue el nombre de varios de los propagadores, de los difusores de las ideas griegas en aquel mundo antiguo. Lo que tiene que ver con el mundo griego es lo que se llama lo helenístico, porque la Hélade es el nombre que recibe el mundo geográfico y cultural de lo que nosotros llamamos Grecia. Entonces, Antíoco es el nombre de varios reyes que propagaron lo que se llama el imperio helenístico. Y lo mismo que Alejandro le dio nombre a aquella ciudad que fundó en el norte de Egipto y que se llama Alejandría, entonces de Antíoco viene Antioquía. En Colombia esto se volvió Antioquia, pero en aquella época era Antioquía. Y de Alejandro viene Alejandría. Hubo varias Alejandrías, la más famosa de las cuales fue la que estuvo situada al norte de Egipto. Así también hubo varias Antioquías. Estos personajes tenían como un ego bastante grande y a ellos les encantaba fundar ciudades con su nombre, como una manera quizás de perpetuarse. Entonces, por eso nosotros encontramos esta Antioquía que era llamada Antioquía de Siria. Pero ten en cuenta que lo que nosotros hoy entendemos por Siria, los límites geográficos de hoy, pues no corresponden exactamente a lo que era en aquella época. Entonces había una Antioquía en Siria, había una Antioquía que se llamaba Antioquía de Pisidia, que quedaba también dentro de lo que hoy es Turquía, pero mucho más hacia el continente europeo. Entonces había varias Antioquías, las dos más famosas en el siglo I, Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. De Antioquía de Siria era este hombre del que hoy estamos hablando, Ignacio de Antioquía. Hay una leyenda muy hermosa que es imposible de comprobar, pero que tiene
digamos, la disculpa de la verosimilitud. ¿Tú te acuerdas de aquel pasaje del Evangelio en el que Cristo está con sus apóstoles y ellos con su eterna discusión de que quién es el primero? Y entonces Jesús, para darles una enseñanza, llama a un niño que estaba por ahí cerca. Llama a este niño, lo pone en medio de todos, lo abraza, lo bendice y les dice: el que no se haga niño, el que no se haga como un niño, como este niño, no puede entrar al reino de los cielos. Cristo, por supuesto, estaba predicando en aquella época en la región de Galilea. Galilea es el norte de la Tierra Santa y no queda tan lejos de lo que hoy es Siria, que tampoco está demasiado lejos de los límites de la Siria de aquel tiempo. De modo que existe la leyenda de que ese niño, el niño que recibió el abrazo cálido y la bendición cercanísima de Cristo, no fue otro sino este del que estamos hablando hoy, Ignacio de Antioquía, que él recibió el abrazo de Jesús. Repito, es imposible de comprobar, pero es una hermosa leyenda que en todo caso tiene un aspecto de verdad. Y es que si no fue ese abrazo físico el que recibió Ignacio, es indudable que el abrazo del consuelo de Jesús sí que tuvo que haberlo recibido y recibirlo muchas veces, porque su vida se volvería muy, muy difícil muy pronto. Recordábamos la vez pasada que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo fueron martirizados en el año 67. Pedro fue crucificado, según la tradición fue crucificado boca abajo porque él mismo pidió que no era digno de morir como había muerto su maestro, por eso pidió ser crucificado boca abajo. Y Pablo, según la tradición también, fue decapitado. Eso fue en el año 67 y en la ciudad de Roma. Las tres ciudades más importantes eran Roma, Antioquía y Alejandría. Y de esta Antioquía fue hecho obispo, fue hecho responsable en la fe Ignacio en el año 70 de nuestra era. Este lugar, esta Antioquía de Siria es muy importante también por otro factor, porque de ahí partió la primera misión. Cuando salieron Bernabé y Pablo, en ese orden los nombran los Hechos de los Apóstoles, cuando Bernabé y Pablo salen a la primera misión, salen de ahí, de Antioquía de Siria. Y otro dato interesante, ese es el primer lugar donde se llamó cristianos a los seguidores, a los creyentes en Cristo. Ahí fue donde por primera vez se nos llamó cristianos. Y ahí era obispo San Ignacio. Todo iba bien relativamente, hasta que desató la fiereza de su persecución y entonces la vida para este hombre se volvió un terrible martirio. Ya volvemos en un momento. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Para estar en contacto, para que nos cuentes qué te gusta, qué no te gusta, para tus sugerencias y tus preguntas a este programa, hay una dirección de correo electrónico. Es nuestro método preferido de comunicación. Mira, hay que escribir a Al Tablero con Fray Nelson. Observa que eso va todo seguido. No tiene espacios, no tiene guiones, no tiene nada. Al Tablero con Fray Nelson @cristovision.org. Ahí es donde tienen que venir tus sugerencias, tus preguntas, tu manera de participar. Tu voz ha sido muy importante. Nos ha ido mostrando la ruta para ir orientando lo principal de nuestros temas y nuestras temporadas. Y un regalo, un bono. Si quieres recibir evangelización católica todos los días en tu buzón, hay esta dirección, mira, amigos@fraynelson.com. Con esta dirección, tú puedes suscribirte para recibir todos los días evangelización católica. Tus preguntas, sugerencias, al tablero con Fray Nelson @cristovision.org
Evangelización todos los días en tu buzón, amigos@fraynelson.com. Le escribo para felicitarlo por los temas y especialmente por la manera como expresa su punto de vista. La verdad es que me siento satisfecha escuchándolo y poniendo en práctica todos los consejos. Quedo agradecida por el tiempo que dedican para leer nuestros mensajes. Gracias. Jennifer Mera Serna. Padre, es un excelente programa. Gracias. Luz Dari Duque. Ignacio de Antioquía es el personaje que estamos recordando el día de hoy en esta mirada a los grandes héroes, los grandes campeones de nuestra fe, porque estamos convencidos de que ser católico no es simplemente tener una serie de doctrinas y de razonamientos como para uno tomar una actitud quizás orgullosa. Mándenme un ateo, mándenme un protestante que yo le gano la discusión. Esto no es ganar discusiones, es ganar corazones. Por supuesto que todo católico tiene que tener unas buenas dosis de apologética, es decir, hoy más que nunca, uno tiene que tener las ideas claras y uno no puede permitir que lo convenzan de cualquier cosa. Pero para ser gozosamente, para ser convincentemente católico, hay que tener el espíritu de familia. Hay que saber de dónde venimos, hay que saber cuáles son nuestras raíces profundas y encontrar estos grandes hombres, la manera como sirvieron al pueblo de Dios, la caridad que desplegaron, la alegría que irradiaban, el amor que se les sentía. Eso es lo que hace que uno se sienta verdaderamente feliz de ser lo que es. Bueno, hemos comentado que Ignacio de Antioquía fue obispo de esa ciudad, así llamada Antioquía de Siria, que era llamada Antioquía la Grande, Antioquía la Bella. ¿Qué población podía tener? Era la tercera ciudad en importancia en el Imperio Romano, después de Roma y Alejandría, y debía tener una población, se calcula que entre 200.000 y 500.000 habitantes. Eso no parece demasiado en nuestro tiempo, pero si haces cuentas de lo que era el mundo en aquella época, te das cuenta que era una metrópolis realmente gigantesca. En ese mundo de la antigüedad, difícilmente la misma Roma llegó a pasar de más de 1 millón de habitantes. Quiere decir que tener una población de 400.000 o de 500.000 era ser una de las grandes ciudades de aquel tiempo. Ignacio, pues, estaba como obispo en la ciudad de Antioquía y es hacia el final del siglo I cuando arrecia la persecución, especialmente a través de un hombre llamado Trajano. Quienes han seguido esta 8ª temporada desde el programa anterior, seguramente ya les suena Trajano. Trajano es el mismo que ordenó el destierro, algo así como la decapitación de la iglesia de Roma. Trajano no iba a permitir que hubiera un obispo en Roma, entonces ordenó que fuera desterrado el obispo de Roma, que no era otro sino San Clemente, y lo envió entonces a la región del Ponto, y allá después ordenó que fuera martirizado con el tema del ancla, ¿no? Lo amarró al ancla. Pero luego el mismo Trajano parece que se le ocurrió otro método, algo distinto con respecto a este Ignacio. Fíjate que estaba atacando las cabezas en los grandes centros. Las 3 grandes ciudades eran Roma, Alejandría y Antioquía. En el siglo I realmente no encontramos todavía ninguna gran figura cristiana en Alejandría. Apenas estaría empezando el cristianismo allá. En cambio, en Antioquía de Siria sí que había avanzado. Parece bastante seguro que la comunidad cristiana de Antioquía de Siria nació de la predicación del mismísimo apóstol San Pedro. Ese es el recuerdo que hay. Los cristianos, en su mayoría ortodoxos, que hoy viven en ese lugar, tienen ese honor, tienen esa alegría de mirar como su padre en la fe al mismo apóstol Pedro.
En todo caso, pues allá estaba Ignacio, y Trajano, después de haber quitado de en medio a Clemente, pues no se iba a quedar tranquilo con que en la otra ciudad tan importante que era Antioquía, el cristianismo estuviera prosperando. Pero quiere hacer una especie de gran despliegue de poder, quiere hacer una gran exhibición. Y ve uno cómo la historia se repite. Hace unos días estábamos leyendo con estupor lo que sucedió con algunos de los rebeldes, de los que están dirigiendo la rebelión en Siria. Algunos de estos rebeldes sirios, pues sacaron de su monasterio a un sacerdote franciscano, lo decapitaron en público, una exhibición, o sea, como un espectáculo. Son musulmanes ellos, sacaron a este sacerdote franciscano, esto sucede en el año 2013, sacan al sacerdote, es un mártir de nuestro tiempo, y lo han decapitado ante las cámaras, así como se oye. Es decir, que hay en esa manera de odiar, en el odio a la iglesia, hay siempre una pretensión de exhibicionismo, una cierta pretensión de hacer espectáculo. Y sabemos cuál es el lugar de los espectáculos en Roma, es lo que nosotros llamamos el Coliseo, pero el nombre propio de ese lugar de espectáculos es el anfiteatro, así se llamaba, el anfiteatro Flavio, el anfiteatro Flavio. Pues si tienes ocasión de ir a la ciudad de Roma, vas a encontrar pues una parte abundantísima de las ruinas del anfiteatro Flavio, es decir, de lo que llamamos el Coliseo. Y recuerda por favor que ahí muchísimos, centenares, probablemente miles de cristianos fueron convertidos en espectáculo público para que la gente se divirtiera y para que la gente removiera lo más morboso de sus entrañas, deleitándose de una manera sádica en esa clase de torturas. Entonces se le ocurrió a Trajano, el emperador, esto sucedió a comienzos del siglo II, es decir, en el año 101, 102 de nuestra era, se le ocurrió que había que decapitar también a la iglesia de Siria y mandó entonces que apresaran a Ignacio. No sabemos cuáles fueron las condiciones exactas de su arresto, pero sí sabemos la manera como fue traído, como cuando se trae a un general que ha sido vencido en batalla. Recordemos que para los romanos la parte de la gloria, la exhibición del triunfo, era algo casi más importante que el hecho mismo de haber vencido en una batalla. Y por eso, para los generales romanos, gastar el dinero que no tenían, algunos quedaban endeudados de por vida, en hacer un gran espectáculo en la ciudad de Roma, donde hubiera gran música y donde hubiera gran desfile y donde se repartiera pan, porque eso también hacían mucho, el famoso pan y circo, ¿te acuerdas, no? Panem et circenses. Entonces se repartía cantidad de pan a la gente, se hacía gran espectáculo, una gran parada, un gran desfile, ¿no? Era el desfile del orgullo de ese general, ¿no? Y entonces el general iba con su gran desfile y llevaba ya de último, muchas veces a pie, agarrado por una cadena al cuello, al general que había vencido. Entonces, por ejemplo, si venció a un general o a un rey o lo que fuera, qué sé yo, ahí en Tróade, pues entonces traía al rey de Tróade agarrado del cuello y el general romano sacando su pecho con su corona de laurel, exhibiéndose, saludando a la multitud, y puro atrás el rey de Tróade con su cadena, arrastrándose con los pies reventados de ampollas, muerto de sed, vuelto una miseria, como una manera de exhibir el gran poder. Entonces Trajano siente que eso es lo que hay que hacer grandes demostraciones de poder. Y entonces envía un piquete de soldados para que traigan fíjate desde dónde estamos diciendo, desde el extremo oriental de lo que hoy es Turquía hasta la ciudad de Roma. Mira ese recorrido. Ignacio describe lo que vivió a través de cartas. En ese recorrido él envió una serie de cartas. Se conservan 7 y probablemente fueron esas las que escribió. Una carta fue a un obispo que también fue mártir después y del cual hablaremos, llamado Policarpo, San Policarpo. Una carta a Policarpo
Y las otras 6 cartas son cartas a comunidades cristianas de aquella época, sobre todo para darles ánimo y sobre todo para decirles que es indispensable vivir unido a Cristo y vivir unidos entre nosotros dentro del dulce yugo de la obediencia. Es algo muy hermoso en la predicación de San Ignacio, que él no hace diferencia entre la unión con Cristo y la unión con la iglesia. Y él destaca cómo solamente aquel que está unido a su obispo es verdaderamente fiel al mensaje de Cristo. De manera que la conciencia que tiene nuestra Iglesia Católica sobre su calidad y sobre su realidad jerárquica es algo que en parte tiene sus raíces en San Ignacio de Antioquía. San Ignacio escribió carta a los cristianos de Esmirna, escribió carta a los cristianos de Magnesia, escribió carta a San Policarpo, escribió carta a los romanos. Y cuando Ignacio escribe a estos fieles de Roma, es impresionante porque se une un testimonio histórico de primera mano con un testimonio que solo podemos llamar místico. Imagínate lo que dice Ignacio: soy trigo de Cristo, dice él, soy trigo de Cristo y tengo que ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan vivo de Dios. ¡Qué cosa tan bella! Él tiene no solamente la aceptación de la voluntad de Dios ante este martirio que le llega encima, sino que tiene la alegría de sufrirlo y de perderlo todo por Jesucristo. Es uno de los muchísimos testimonios que tenemos de los años de estos primeros tiempos de la Iglesia, en donde tantas páginas de heroísmo se escribieron. San Ignacio hizo su recorrido y por eso dijo a los cristianos de Roma: ustedes no pretendan impedir mi martirio. Llega a decir esto: si las fieras me comen, es porque ustedes me amaron bien. Si ustedes hacen algo e impiden mi martirio, es que no me quieren de veras. Estaba tan enamorado con esa perfecta configuración con Cristo que llegó a decir esas frases. Y efectivamente, llegó a lo que hoy es el Coliseo Romano. Llegó al anfiteatro Flavio, que se llamaba en esa época, y frente a una multitud delirante, embriagada de espectáculo sádico, una multitud enferma y enfermiza, ofreció su cuerpo, fue molido por las fieras, murió en el año 107. Nos dejó no solo su testimonio, sino esas cartas que tú puedes buscar gratuitamente en internet, las cartas de San Ignacio de Antioquía, para que veas lo que significa pertenecer a esta hermosa familia, nuestra Iglesia Católica, donde tú y yo también somos miembros vivos, piedras vivas de esta comunidad. Que el Señor te bendiga. Al tablero con Fray Nelson.